Continuamos con la serie del Daniel, una serie que hemos comenzado hace unas semanas, una serie que nos está dejando muchas enseñanzas. Hoy comenzamos un nuevo capítulo y con él se nos presenta un nuevo rey, Belsasar. Se calcula que pasaron aproximadamente 30 años desde los acontecimientos del capítulo anterior, es decir, Daniel capítulo 4. El texto dice que el padre de Belsasar era Nabucodonosor. Esto lo puedes leer, Daniel capítulo 5, versículo 2. En realidad era su abuelo. La palabra padre se usa como referencia al principal ancestro. Nabucodonosor fue el rey más poderoso de Babilonia y su reinado fue el más longevo. A su muerte, su hijo, Evil Merodach, heredó el trono, pero él solo estuvo en el trono por 2 años, ya que fue asesinado por el general Neriglissar, esposo de una de las hijas de Nabucodonosor. Neriglissar estuvo 4 años en el poder y fue sucedido por Nabonidus, el esposo de la otra hija de Nabucodonosor. Él fue el último rey de Babilonia, pero solo por título, ya que estuvo ausente por temporadas largas, dejando a cargo a su hijo Belsasar, a quien nombró como su corregente. El nombre Belsasar significa Bel proteja al rey. Irónicamente, la historia probará que Baal no era real, ni protegió al rey de la justicia del Dios verdadero. En contraste al poder y la majestad del rey Nabucodonosor, Daniel nos presenta ahora otro rey muy diferente. El nuevo rey, corregente, Belsasar, era dado al vino, a las fiestas, a las mujeres. Aparentemente, él era un rey disoluto, desenfrenado. Además, le gustaba impresionar a la gente y con esto cometió un grave error. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. En tiempos antiguos, a los reyes les gustaba alardear de sus conquistas llevándose como botín los tesoros de los dioses de sus enemigos. Nabucodonosor hizo lo propio, llevándose tesoros de Jerusalén para colocarnos en el templo de su Dios. Esto lo puedes leer y lo hemos visto en Daniel capítulo 1, versículo 2. Pero Belsasar fue un paso más allá en irreverencia, ya que no solo los utilizó para adorar a sus dioses, sino que con ellos les dio de beber vino a los invitados de su fiesta. Leemos el versículo 3 y el versículo 4 de Daniel capítulo 5. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En la guerra de Judá contra Babilonia, Dios permitió que destruyesen el templo de Jerusalén. Todo esto como castigo a su pueblo por su desobediencia impenitente. Por esta razón, Dios permitió que se llevaran las cosas sagradas del templo. Pero Belsasar se pasó de la línea, tomando las copas del templo de Jerusalén para usarlas en la fiesta de palacio. El rey cometió un grave error al meterse con las cosas santas de Dios. La Biblia dice que las cosas santas del templo de Dios deben ser tratadas con el máximo respeto. Solo los sacerdotes, descendientes directos de Aarón, podían tocar los utensilios del santuario a riesgo de muerte. Esto lo puedes leer en Números capítulo 4, versículo 15, y Números capítulo 4 también, versículo 19. Dios no permitió que ese rey profano y arrogante se burlara de las cosas sagradas. Por lo tanto, el Señor le mandó una señal en público. Daniel capítulo 5, versículo 5.
En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. ¿Sabes una cosa? Los cobardes reaccionan mal cuando se les confronta, y esa fue la reacción del prepotente Belsasar. Al ver la visión de la mano escribiendo, el rey se llenó de miedo. Tal vez sabía que el Dios de Israel había llegado a ponerlo en su lugar, tal como lo había hecho con su abuelo Nabucodonosor. Daniel capítulo 5, versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba muerto de miedo. Dios no manda juicio sin advertencia, y eso es lo que recibió el rey, un mensaje de advertencia del Dios de Israel, a vista de todos los invitados en el palacio real. Todos los que estaban en la fiesta de Belsasar vieron la escritura en la pared. El problema es que nadie entendía el mensaje, y para interpretarlo, el rey mandó a llamar a los sabios y a los adivinos. ¿Recuerdas esto, verdad? ¿A quién llamó Nabucodonosor para interpretar sus sueños? A los sabios, a los adivinos. Más adelante llamó a Daniel. Versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y se muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Una vez más, los sabios de Babilonia no pudieron interpretar el mensaje enviado por Jehová. Tal como dice Pablo, lo espiritual solo se entiende con la ayuda del Espíritu de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. La reina fue quien recordó que Daniel fue el único capaz de interpretar los sueños y visiones de Nabucodonosor, y ella sugirió llamar al sabio judío, que para entonces tendría aproximadamente 80 años. Daniel capítulo 5, versículo 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y también para descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. No como el nombre de este rey, el nombre fue Belt, B-E-L-T, Sasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. El único que podía interpretar el mensaje de Jehová era Daniel, pues en él estaba el Espíritu de Dios. De nuevo Daniel vuelve a la corte de Babilonia. En los primeros capítulos del libro vimos que Daniel estuvo muy presente en la vida de Nabucodonosor. El joven judío comenzó como un siervo cautivo, pasó a ser consejero y sabio hasta llegar a ser nombrado gobernador de Babilonia. Pero cuando llegamos a la historia de Belsasar, él está ausente en la corte y da la impresión que el rey se había olvidado de Daniel. Muchas veces nosotros también nos olvidamos de las personas que han estado luchando por nosotros. Nos olvidamos de las personas que han apostado por nosotros. Nos olvidamos de ser agradecidos con los demás. Nos olvidamos incluso de ser agradecidos con Dios.
Dios que nos ha sacado de muchos apuros, de muchas situaciones difíciles. Nos olvidamos. La razón del retiro, entre comillas, de Daniel parece ir más allá que la cuestión de su edad. Probablemente tiene que ver más con el diferente estilo de gobernar de Belsasar comparado con su abuelo. Nabucodonosor fue soberbio, pero al final reconoció a Dios. En contraste, Belsasar era un rey arrogante, necio, disoluto, que nunca se arrepintió. La posición de Daniel en la corte de Babilonia le dio una perspectiva única. Al ser observador directo y cercano de los reyes de Babilonia, él pudo entender mejor que nadie, y menos la figura de un tirano que pretendía controlar el mundo, nadie le iba a separar de sus creencias. ¿Qué hizo Daniel? Se separó de las costumbres paganas. Lo que Daniel vio en lo natural le sirvió para entender mejor lo espiritual. Por eso, él va a ser la persona más indicada para recibir la revelación del tirano que vendrá al final de los tiempos para controlar al mundo, también conocido como la bestia o el anticristo. De esto hablaremos próximamente en estudios. Durante el reinado de Belsasar, Daniel se apartó un poco de la vida pública, pero ante la señal de la escritura en la pared, fue llamado para buscar la interpretación de dicha señal. Daniel capítulo 5, versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Es interesante que Belsasar comenzó recordando a Daniel su condición como cautivo. Conociendo la arrogancia de ese rey, no es difícil de imaginar que su intención era humillar a Daniel. Luego le solicitó a Daniel su servicio de interpretación. Curioso que este rey Belsasar no valora la posición que actualmente llevaba Daniel, sino que recuerda su pasado. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que hace Satanás. Viene a nuestra vida para recordarnos nuestro pasado. Viene a nuestra vida para recordar las cosas que hemos hecho mal. Nunca va a venir a nuestra vida para honrar o para decir: oye, qué bien estás. No, siempre te va a recordar tu pasado. El cómo has hecho las cosas mal. Daniel capítulo 5, verso 14. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Parece evidente que Belsasar le prometió el tercer puesto del reino, porque el primero lo ocupaba su padre, que era un rey ausente, y el segundo lo ocupaba el mismo Belsasar como corregente. Esta es una nota muy importante. El rey Belsasar le ofreció a Daniel una gran recompensa si lograba interpretar la escritura en la pared, pero Daniel no aceptó la oferta, aunque sí se ofreció a interpretar la señal, y esto lo puedes leer en el versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Daniel no quería recibir nada del rey Belsasar, ni establecer vínculos, porque no tenían mucho en común, y eso probablemente le salvó la vida, como vamos a ver más adelante. Analiza tu vida, si te has dejado sobornar por ciertas personas que te han dicho: si haces esto, sabiendo que está mal, te voy a recompensar. Si mientes en este asunto, si engañas en esta situación, si haces la vista gorda, como se suele decir, si miras para otro lado, yo prometo recompensarte.
¿Eres tú de esas personas? Esas personas que podríamos decir que son corruptas, como hay hoy en día en nuestra sociedad. Hay personas corruptas que se dejan sobornar. Pero Daniel no se dejó sobornar. Y eso que lo que ofrecía Belsasar era una oferta suculenta, ¿eh? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Nosotros a la primera, claro, por supuesto. Esto me recuerda al rey Ezequías. ¿Recuerdas cuando hemos hablado de él en antiguos estudios bíblicos? Cómo Ezequías cae enfermo y ora a Dios, se arrepiente y el Señor le da una prórroga de 15 años. Y los reyes de Babilonia se enteran que Ezequías estaba enfermo y vienen a visitarlo. Y cuando Ezequías recibe la visita de estos reyes, en vez de dar testimonio del milagro de Dios en su vida, en vez de dar la gloria y la honra a Dios, en vez de dar testimonio de que Dios la ha sanado, Ezequías empieza a mostrar todas sus posesiones terrenales. Los escudos, los utensilios, los ungüentos, todo lo que tenía en su reino, todo lo que tenía en su casa, Ezequías se lo mostró a estos reyes de Babilonia. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si Belsasar o cualquier otro rey nos ofrece esto? Vestido de púrpura, collar de oro, serás el tercer señor en el reino. Es el mismo modus operandi de Satanás cuando tentó a Jesús. Si postrado me adorares, todo esto, todos estos reinos serán tuyos. Es lo mismo, prácticamente lo mismo. Esto es lo que estaba haciendo Belsasar con Daniel. Lo interesante es que antes de dar la interpretación de la escritura, Daniel aprovechó que tenía la atención del rey para hablarle sobre el Dios de Israel, quien estaba poniendo a prueba al rey, tal como lo hizo con Nabucodonosor. Por eso Daniel le recordó lo que vivió su antepasado. Lo vamos a leer, Daniel capítulo 5, versículo 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba la vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. El ejemplo de Nabucodonosor tenía el peso suficiente como para servir de escarmiento a cualquier persona que tuviera temor de Dios. Lamentablemente hay personas que no aprenden de las lecciones ajenas, y Belsasar parecía ser una de estas personas. Podemos decir que Belsasar no era sabia, no era una persona sabia. Aunque corría riesgo de muerte, aunque corría riesgo su vida, Daniel fue directo y sincero con Belsasar porque sabía que probablemente esa era la última oportunidad que el rey tendría para arrepentirse. Versículo 22 y 23. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Este fue un llamado de atención, pero también una oportunidad de oro para arrepentirse, para alcanzar redención como lo había hecho Nabucodonosor. Tal como dice el Proverbio,
Capítulo 18, verso 12. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. Daniel le informó al rey Belsasar que quien había enviado el mensaje en la pared era Jehová, Dios de Israel. Versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. El mensaje estaba escrito en caldeo, lengua de Babilonia. Aunque muchos entendieron el sentido literal de las palabras, lo que no comprendieron fue su significado, su interpretación. Las palabras eran las siguientes. Daniel capítulo 5, verso 25. Mene, mene, tekel, uparsin. El significado literal de cada palabra es este. Mene, que significa numerado, tekel, que significa pesado, y uparsin, que significa dividido. Ninguno de los magos o sabios entendió el mensaje, pero Daniel tenía el Espíritu de Dios y él le ayudó a interpretarlo. Esta es la interpretación del asunto. Versículo 26. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En resumen, los días del reino de Belsasar estaban contados y la palabra mene se repite 2 veces para expresar que el asunto es firme. El rey fue juzgado y no se le encontró digno. Por lo tanto, el Dios Altísimo determinó que Babilonia sería destruida y entregada a sus enemigos. Al oír este mensaje, Belsasar tuvo la oportunidad de arrepentirse, humillar su corazón ante el Dios Todopoderoso, pero no lo hizo. Que esto no pase con nosotros, hermanos. Ahora que tienes tiempo para arrepentirte, hazlo. Ahora que tienes tiempo para confesar a Dios tus pecados, hazlo. A lo mejor mañana es demasiado tarde. Todavía seguía creyendo que tenía el poder completo y mandó a proclamar que Daniel sería reconocido como el tercero de poder en el reino. Versículo 29. La falta de arrepentimiento de Belsasar selló su destino. Esa misma noche cayó Babilonia. A vista de todos se hizo evidente que Jehová es quien quita y pone reyes y quien cambia los tiempos, como dice Daniel capítulo 2, verso 21. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Mientras que Belsasar estaba celebrando su fiesta con 1000 príncipes, los ejércitos de Media y Persia estaban al acecho cerca de la ciudad. Babilonia bajó la guardia porque estaban de fiesta. Estaban bebiendo. Cuidado que no pase esto también en nuestra vida. De bajar la guardia. De pensar de que no va a pasar nada. Y de repente el enemigo está trazando, está maquinando cómo conquistar nuestra vida. Aunque la amenaza era inminente, Belsasar estaba confiado porque la ciudad de Babilonia tenía fama de ser impenetrable. Por lo alto y ancho de sus murallas, uno por dónde puede entrar, ¿verdad? Se calculaba que la ciudad podía aguantar un sitio militar hasta por 20 años, ya que el río Éufrates lo atravesaba, y esto implicaba que ellos contaban con una provisión continua de agua y fuente de alimento. Lo que no sospechaba Belsasar es que Dios fue favorable a los medo-persas y les dio astucia para idear la forma de cómo invadir Babilonia. ¿Cómo lo hizo? Tomándolos por sorpresa. Ellos lograron desviar un gran caudal del río, lo cual hizo bajar las aguas, y así el ejército enemigo logró penetrar las murallas y así invadir la ciudad sin que los babilonios lo sospecharan. Los líderes no pudieron reaccionar a tiempo porque casi todos estaban celebrando la fiesta del palacio. Así cayó Babilonia en una noche.
Es como esa historia, ¿verdad? Del pastor de ovejas, que iba todos los días diciendo que viene el lobo, que viene el lobo, y todos se asustaban. Y decía, era mentira, no viene el lobo. Así lo hizo durante varias veces, hasta que una vez él dijo que viene el lobo, y venía de verdad, pero nadie le creyó. Yo me imagino a Babilonia, con la guardia baja. No nos ataca nadie, somos la potencia número del mundo, han pasado años, seguimos en paz, no hay enemigos, no pasa nada. Bajaron la guardia y el enemigo atacó. La caída de Babilonia no debía ser sorpresa para el pueblo judío, ya que varios profetas anunciaron de antemano que esto iba a suceder. Por ejemplo, Isaías. Todo el capítulo 47 de Isaías habla de la humillación de Babilonia. El mensaje de su arrogancia y la caída repentina está en los siguientes versículos, del 9 al 11. Pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día, pérdida de hijos y viudez. Vendrán sobre ti en toda su plenitud a pesar de tus muchas hechicerías, a pesar del gran poder de tus encantamientos. Te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Pero un mal vendrá sobre ti que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti un desastre que no podrás remediar. Vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces. Profecía de Isaías sobre la humillación de Babilonia. Profecía también de Jeremías. Jeremías profetizó que la caída de Babilonia vendría en la tercera generación después de Nabucodonosor como justicia al pueblo de Judá. Lo que dice la palabra es verdad. Las profecías que encuentras en la palabra de Dios son verdad. Jeremías capítulo 27, verso 7. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora de su propia tierra. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. En los capítulos finales de Jeremías, capítulo 50 y 51, el profeta habla en detalle de la caída y de la destrucción de Babilonia. Te invito a que lo leas, Jeremías capítulo 50, versículos del 1 al 3, y Jeremías capítulo 51, versículos del 12 al 13. La caída de Babilonia en tiempos de Belsasar era o es una sombra de lo que volverá a suceder en los últimos tiempos. Babilonia representa el sistema del hombre en rebelión contra Dios, y este espíritu se levantará en los últimos tiempos. Entonces la gente tendrá que decidir si se afilia al sistema de Babilonia o hace alianza con el reino de Dios. Así como sucedió en la historia, también la última Babilonia volverá a caer, en un solo día. Y esto lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 18, versículos de 2 al 8. Próximamente lo estaremos mencionando en el estudio bíblico. Para terminar, ¿qué representa el sistema babilónico en el día de hoy, en contraposición al reino de Dios? Nótese que el llamado al pueblo de Dios en los últimos días es que salga de Babilonia, salir de Babilonia. Jeremías capítulo 50, verso 8. Jeremías capítulo 51, versículo 45. Isaías capítulo 48, verso 20. Zacarías capítulo 2, versículos del 6 al 7. Y Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Me gusta esta representación o este mensaje que dice el profeta Jeremías. Capítulo 51, versículo 6. Huid de en medio de Babilonia y salve cada uno su vida. No perezcáis por su culpa, pues en este tiempo de la venganza del Señor, Él le dará su pago. Sal de Babilonia. Sal de este sistema babilónico. Sal del mundo. Hoy en día, el mundo está en nosotros. Muchos no van a salir al mundo. Yo no me voy a ir al mundo. Pero el mundo
está con nosotros, está dentro de nosotros, está en nuestro hogar, en nuestra familia. Y tú dices, mentira, eso es imposible, ¿verdad? A través de un móvil, tú permites que el mundo entre en tu casa, por lo que ves, por lo que lees, por lo que comentas, por lo que subes. Sal de Babilonia. Sal de este sistema babilónico, demoníaco, que lo que pretende es matarte, destruirte. Sal de Babilonia. Alístate al reino de Dios. El ejemplo lo hemos visto con la vida de Belsasar. No se humilló, no se arrepintió, no reconoció a Dios y en un día perdió su reinado. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú cuando venga un mensaje de arrepentimiento a tu vida? ¿Lo aceptarás? ¿Qué harás tú cuando hoy te estoy compartiendo o te comparte una persona, arrepiéntete de tus pecados? ¿Qué harás? ¿Harás omiso a sus palabras? ¿Mirarás hacia otro lado? ¿O aplicarás ese mensaje a tu vida? Cristo viene pronto y Babilonia será destruida. ¿Tú qué harás? ¿Seguirás en Babilonia o te unirás al ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores? La decisión, hermano y hermana, es tuya.